Ya. Buenos días, chicos. Buenos días. Voy a compartir la pantalla con los ejercicios. Espero que hayan descargado la ayudantía para que tengan una idea de los ejercicios que vamos a revisar hoy. Me dijeron algunos que tenían choques de horario con la ayudantía. ¿Es con ramos de obligatorio o con algún otro ramo? Si alguien tiene conocimiento de eso. Con Conver. Y eso es para el eléctrico. Pero con la cátedra, con otra ayudantía. Y ahí voy a ver qué puedo hacer para. Se supone que. Sí, pues si son del mismo semestre para el eléctrico. Voy a ver si puedo, por último, hacer la ayudantía más tarde. Si es que todos están de acuerdo, voy a subir una encuesta por el aula o algo así. Igual pueden ir a la del lunes, porque voy a hacer la misma ayudantía en ambas clases. Eh, ya. Empezando con la ayudantía, vamos a ver, en esta ayudantía vamos a ver teoremas o sea, análisis de nodos y equivalente Thevenin y Norton. Vamos a ver si alcanzo a hacer los dos ejercicios. La otra clase no alcanza a hacer el tercero. Sí, vamos a comenzar por el ejercicio 1. Que me dice que tengo que encontrar Esta es la del 1, la del paralelo 1. La del paralelo 2 es el lunes 3-4. Oye, una consulta. Dime. En el análisis por inspección, ¿Sí? solamente se puede hacer cuando hay fuente independiente, ¿o no? Sí, eso le iba a decir, que el análisis de inspección por nodo solo se puede hacer cuando hay fuentes independientes y solo fuentes de corriente. Ya, gracias. Ya. Primero tienen que definir sus nodos. Me molesta un poco el overlay. Por ejemplo, yo me defino el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. B1, B2, B2 y B3. Chat. Sí, solo con fuentes de corriente. Con fuentes para la inspección por nodos. Si quieren hacer inspección por mallas, tienen que ser solo fuentes de tensión. Y solo fuentes independientes. Una fuente dependiente no pueden utilizarla. Tendrían que hacer las mallas, las nodos como normalmente se usan. Como voy diciendo, definen ustedes sus tres nodos, nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Y proceden a hacer las matrices. La ecuación de nodos dice que la conductancia por la tensión es igual a la corriente. Comienzan rellenando su matriz. En las diagonales van las conductancias que se encuentran en cada nodo. Por ejemplo, en el nodo 1 están conectadas la de 1/8 más la de 1. Sería esa de aquí, de B0, y esta de acá. En B2 está conectada la de 1/2 y la de 1/4. En cambio, en la de B3 está la de 8, la resistencia de 8, que sería 1/8, la de 1/4, la de 2 y la resistencia de 1. Luego, en las otras casillas de la matriz, van las que se encuentran entre cada nodo. Por ejemplo, entre el nodo 1 y 2 no hay resistencia, entonces van 0. Y la matriz es simétrica. Entonces, la que se encuentra entre 1 y 2 es la misma que se encuentra entre 2 y 1.
entre 1 y 3 está la de 8, y esta va negativa. Sería menos 1/8. Lo mismo para el otro lado. La matriz es simétrica. Y finalmente, entre 2 y 3, se Hola, encuentran... Gabriel. Dime. Disculpa, ¿sabes qué? Es que no estoy entendiendo. ¿De dónde sacaste todo esto? No te estoy entendiendo lo que estás diciendo. Eh, tú tienes que llenar la matriz, o sea, cuando tú haces nodos normalmente, tú defines tres nodos y empiezas a hacer las ecuaciones, dibujar las corrientes. Por ejemplo, las dibujo hacia allá, así. Y empiezas a definir las ecuaciones, ¿cierto? Cuando haces nodo con las ecuaciones. Sí. Ya, en este caso no vamos a utilizar las ecuaciones, vamos a plantear directamente el sistema hecho. Por eso se hace la matriz y tú vas llenando nomás los valores. Pero ojo, esto se puede hacer solo cuando tienes una malla o una red con puras fuentes dependientes, o sea, puras fuentes independientes. Si esta fuera regulada por tensión o por corriente, no lo podrías usar. O si tuviera una fuente de tensión. ¿No podría ocupar la matriz directamente? ¿Me Claro, no dice eso? podrías usar la matriz directamente. Ah, ok. Tendría que hacer así con ecuaciones y Claro, todo. con las ecuaciones. Ya, ok. Ahora los valores Bueno, se van llenando, como dije, estos son todas las conductancias, porque se trabaja en conductancia y no resistencia, que están en este nodo, que están conectadas al nodo 1. Por ejemplo, está conectada la de 1, la resistencia de 1, que sería 1 sobre 1, y la de 8, que sería 1/8. La del, la del, la del punto 2,2 serían todas las que están conectadas al nodo 2, que serían la de 1/2 y 1/4. Y las del nodo 3, que el nodo 3 se abarca todo este nodo, está conectada la de 1/8, la de 1/4, la de 1/2 y la de 1. ¿Quedó claro hasta ahí más o menos? la última, ¿de dónde sale? La 1/8 más 1/4. Es la del nodo 3, pues son todas las que están Ah, conectadas a este nodo. vale. Ya te estoy entendiendo ya. Vale. Entonces, Sí, entendí. y luego las otras se van las que van entre medio. Por ejemplo, entre 1 y 2, entre este nodo y este nodo, no hay resistencia. Entonces va a 0. Entre 1 y 3 está la resistencia de 8. Entonces va menos 1/8, porque esta es la 1, 3. Y la matriz es simétrica, entonces acá iría el 0 y acá también iría 1/8, menos 1/8. Y en la última, que son las que hay entre 2 y 3, se encuentra la resistencia de resistencia de 1/4. Entonces sería menos 1/4. Por las coordenadas de la matriz. Yo sé cómo dónde van los sitios porque en la 1,1 van todas las conectadas de B1. En la 1,2 van las que van entre 1 y 2. En la 1,3 son las que van entre 1 y 3. Y así. No sé si se te aclara la duda, Cristóbal. Y en la 2,2 van todas las de 2 y en la 3,3 todas las de 3. Si la matriz fuera más grande, por ejemplo, fuera una matriz de 4, en la 4,4 iría el posible nodo 4 y así, pues en la 1,4 los que están entre 1 y 4. Sí. Dije que entre 1 y 3 estaba la de 1/4. Entonces, acá igual iría la de 1/4. Ojo, que estos valores que no son de la diagonal principal, los diagonal principal, siempre van en positivo, esta diagonal de acá. Y los otros valores son negativos. Ahora luego se rellena la matriz, o sea, pones B1, B2 y B3, de acuerdo a lo que ustedes mismos se asignaron. Y aquí van las fuentes de corriente que entran o salen de los nodos. Por ejemplo, en B1 entra la fuente de corriente de 4 amperes. Entonces aquí iría 4. En el nodo 2 sale la fuente de 4. Entonces sería menos 4.
Y aquí lo que pasa en el nodo 3 es que entra la fuente de 2, pero a su vez sale. Entonces sería 2 menos 2. Y esto sería la matriz planteada. Entonces tendrían aquí la matriz lista. Luego lo podrían resolver con MATLAB o con la calculadora o con un sistema de álgebra digital. De hecho, yo tengo aquí hecho en MATLAB la presento, la matriz. Aquí escribí un script con la matriz, las corrientes, y dije que la matriz esta la invertí y la multipliqué por la de corriente. Vean estos valores. Sería B1 igual a 3.5. Listo. La función y B1 me dio 3.5, B2 me da 5.5, o sea, menos 5.5 y B3 me da menos 0.5. Voy a agrandar un poquito esto por si no se ve bien. O sea, ¿alguien tiene una duda de cómo planteé la matriz o cómo ¿Cómo hice? obtuviste las corrientes de la última corriente? Las tensiones solo a las corrientes de la matriz. Ah, son Sí. las fuentes que entran a cada nodo, que entran y salen. Por ejemplo, Ya, esta es la que entra al nodo 1. Y esta ya. está entrando, está en ese sentido. Por eso va más 4. Si está saliendo, es negativo. Por ejemplo, está saliendo del nodo 2. Por eso es menos 4. Ah, ya. Ya te caché. Gracias. Bien. Y luego resolví el sistema. Luego, y lo último o lo que me pide en el ejercicio es saber la tensión que cae en la resistencia de 8. Eso sería ¿Tiene alguna idea de cómo obtener esa tensión a partir de las otras tensiones? V1 menos V3. Claro, sería B1 menos B3, porque porque la tensión está en ese sentido. Entonces sería 3.5 menos 0.5 igual a 4 volts. Yo lo simulé el ejercicio para comprobar que estuviera bien. Ejercicio 1. Y como ven, no sé si el profesor le explicó cómo usar multisim. Me parece que sí. Y acá están los valores. No los puedo agrandar. Pero me dio que B1 era 3.5, B2 menos 5.5 y B3 menos 0.5, que está en 5, está en milivolts porque lo transforma automáticamente. Y B0 me dio 4, que era lo mismo que estaba en el ejercicio. No sé si alguien tiene una duda con cómo plantear un ejercicio de nodo por inspección. Una pregunta. ¿Sí? En la resistencia, ahí donde está la resistencia de 4 y de 2, Uh-huh. se forma como no, el de al lado. ¿Se forma como una Sí. especie de nodo o no? Sí, pero es el mismo nodo. Este nodo que está acá es el mismo nodo que está acá arriba. El mismo cable. Ah, ya. ¿Alguien más tiene otra duda? Gracias. ¿No hay ninguna otra duda? Ya. Entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio se utiliza teorema de superposición. No sé si recuerdan exactamente cómo usar el teorema de superposición, pero lo que va es que tienen que ver las contribuciones de cada una de las fuentes. Entonces, para ello, tienen que primero apagar todas las fuentes excepto una. Por ejemplo, yo en este caso, si yo quiero, puedo partir apagando la fuente de tensión. Voy a apagarla. Y aquí poner algo que me dé tensión cero. En este caso sería un cable. Un cable tiene tensión cero, o un nodo. Y luego uso el análisis de circuitos que yo estime conveniente. En este caso puedo volver a hacer nodos.
Entonces podría definir aquí como el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. B1, B2 y B3. Y vuelvo a llenar, en este caso podría volver a hacer el mismo proceso. No sé si alguien me puede ayudar, como para saber qué iría en la primera diagonal, en la primera casilla de la superior izquierda. Sería un cuarto más un 16, ¿hago? ¿O no? Claro, un cuarto más un 16. En el 2-2, ¿dónde qué iría? Un Un cuarto, cuarto más un quinto y un... uno. Más un quinto, un quinto más 1. En el 3-3 sería un décimo más 1. Luego ya los que van entre la... ¿Cuál iría en esta casilla? Entonces, ¿alguien me puede Un responder? cuarto, ¿no? Sí, iría un cuarto. Alguien en el otro curso me preguntó por qué no iría la de 1.16. Y es por... O la de 1.16 y 1.5, que puedes tomar ese camino de acá. Pero es porque está el nodo, este es el nodo común. Entonces sería la que está entre el nodo 1 y el nodo común, y entre el nodo común y el nodo 2. Y esta va en negativo. Entre 1 y 3 no hay ninguna resistencia, ninguna conductancia. Y entre Porque el 2 y 3, negativo el... esto, Sí, estos valores negativo. siempre son negativos porque va de la Ah, ya, relación que sería B1 menos B2 partido en 4. Entonces ese de ahí es negativo. ya, gracias. Oh, ya. Sería menos un cuarto y el de aquí sería menos 1 por esa resistencia de acá. Y la matriz es simétrica, entonces acá también diría menos un cuarto, 0 y menos 1. Ahora con las fuentes de corriente. ¿Cómo irían las fuentes de corriente? No sé si les quedó claro eso. ¿Qué valor iría Ahí acá? era 3, ¿Positivo o negativo? positivo porque va entrando, ¿no? Claro. Y en las otras dos sería 0. 0. 0 y 0. Y lo mismo. Ustedes lo resuelven con MATLAB, con la calculadora, con Wolfram, con lo que quieran. En este caso no lo voy a resolver para que me voy a demorar mucho reemplazando. Y esto da 6.4 volts. Traten siempre de poner la unidad en las pruebas, ya sea en corchete o porque es mucho, muy importante. Si no, el profesor les puede descontar puntos en los informes. Ya, una vez obtenido una contribución de la contribución de esta fuente, se procede a la de la otra fuente. Yo corté la fuente, saqué la fuente de corriente, y aquí, a diferencia de la tensión, tienen que ser no cero, o sea, tiene que ser corriente cero. Eso es dejando un circuito abierto. Y aquí yo puedo hacer análisis de malla. Podría definir dos corrientes y plantear las ecuaciones de I1 e I2. Y esto también se puede hacer por inspección, porque solo hay fuentes de tensión. Si hubiera una fuente de corriente, tienen que hacer malla o nodo normal, planteando las ecuaciones. Disculpa, Aquí, Gabriel, dime, esto es el teorema de superposición, por eso se sacan las fuentes, ¿cierto? si estos teoremas puse superposición, pero Ah, sería ya, la ok. contribución de cada fuente. Ah, ya, vale, vale. Si hubieran tres fuentes, se apagan dos y se dejan una, y se hace 3 veces. Vale, vale, gracias. Ya, aquí el de mallas, a diferencia del de no, se usa la ley de Ohm. Sería B por I, o sea, R por I igual a B. Y aquí, me bugueo un
poco aquí está. Ya. Aquí se llenan con resistencias. Y se llenan con resistencias en cada lazo. En este caso sería I1 y 2. Aquí se llenarían con todas las resistencias que se encuentran en el lazo 1. Listo. Que sería la resistencia de 16 más la resistencia de 4 más la resistencia de 5. Serían esas tres. No. Supuestamente la fuente de corriente esta no está. Ya. En la otra diagonal, con del lazo 2, sería 5 más 1 más 10. Y en el símil con el de nodos por inspección, van aquí en negativo las que están entre el lazo 1 y el lazo 2, que sería la de menos 5. Y sería simétrica, menos 5. En la parte de las fuentes, se ven las fuentes que suben tensión y que bajan tensión. Tienen que ver por dónde entra la corriente a la fuente. Y ponerle el signo contrario. Por ejemplo, en el lazo 1, la corriente entra por el positivo. Entonces sería menos 12. En el lazo 2, la corriente entra por el negativo. Entonces sería más 12. Una consulta ahí no se sigue como la convención pasiva de los signos, ¿o no? La de si absorbe corriente. Se absorbe Sí, pues ahí las corriente. fuentes entregarían. No, aquí se usan. No ves si la fuente entrega potencia o absorbe potencia. Solo ves la polaridad de dónde entra. Ah, ya, gracias. ¿Cuál era el resultado de la 1? Aquí están. 3.5 menos 5.5 y menos 0.5. Los tres valores. Ahí el que buscamos es 4, que es B0. Ya. Aquí pueden hacer Kramer, que esté más fácil para hacer por Kramer. Pueden sacar el determinante. Pero yo aquí tengo resuelto, no sé si alguien más lo alcanza a ver. Tengo I2, porque I1 en realidad no me importa. Lo que me importa es sacar esa tensión. Para obtener esa tensión sería I2 por la resistencia, usando la I2. Entonces sería 10 por 6.4, que sería más 0.64. Ya sería 6.4 volts. Aquí estaría en amperes. Y el teorema de superposición nos dice que se ven las contribuciones de cada fuente. En la primera fuente fue, ¿dónde está el valor? Acá, 6.4. Con la fuente corriente. Y con la fuente de tensión volvió a ser 6.4. Entonces la tensión en esa resistencia va a ser de 12.8 volts. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿De cómo proceder con superposición? Disculpa, ¿podríais mostrar nuevamente, solo mostrar cómo calculaste el primero, el VOA, por favor? ¿Aquí? Sí. Se me fue. Ah, ya, sí, ahí es Que que no me VOA acordaba. es B3. Entonces yo definí Sí, ese nodo como B3 y despejé solo ese. Los otros los pueden ya, obtener, pero son irrelevantes en este sentido para el cálculo. ya. Gracias. De buen detalle. Los voy a mostrar la simulación para que
vean que son los mismos valores. Aquí tengo corriendo esta, así que tengo que tenerla. Y aquí está. La corriente era de 1.28 y la tensión sería 12.8, que es lo mismo que nos dio en la, de acuerdo a las contribuciones de ambas fuentes. Aquí. Ya. Luego lo que nos piden es un equivalente Norton. El equivalente Norton es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia cuando tú abres dos terminales. Aquí nos lo pedían en los terminales A y B. Entonces tenía que eliminar la resistencia y primero se calcula la resistencia de Norton. Se apagan todas las fuentes y obtiene la resistencia equivalente entre A y B. Aquí apagué la fuente de corriente y se dejan un circuito abierto. Y aquí se apaga la tensión y se deja un cortocircuito. Y esto es sumar resistencia equivalente. Sería 16 más 4, que son 20. Que sería 20 en paralelo con la resistencia de 5, que es 20 por 5 dividido en 20 más 5. Eso es 4, me parece. Es 100 Y 4. dividido en 25 es igual a 4. Y luego les faltaría sumar esa. Serían 4 más 1. Entonces la resistencia de Norton sería igual a 5, que sería la resistencia que va acá. Para calcular la corriente de Norton, ustedes tienen que hacer análisis de circuito uniendo los polos por un nodo y ver qué corriente pasa por aquí. Esta sería la I Norton. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? Y aquí pueden hacer los análisis corriente, de circuitos que ustedes tienen conveniente. No sé si les ocurre alguno de cómo lo podrían hacer. Ya se tiene el de Thevenin. Solamente habría que encontrar la resistencia, dividir el voltaje Thevenin y sería. Es que no, yo no me sé el voltaje técnico, tengo la resistencia. Ah, pero el valor de voltaje que se calcula entre las terminales AB de la resistencia anterior. No, porque aquí está contando la resistencia de 10. Ah, ya. Aquí no. Por ejemplo, lo que yo podría hacer acá es utilizar transformación de fuentes y luego hacer una malla, porque tenemos puras fuentes de tensión. Entonces yo podría eliminar esta de aquí y ponerla acá. Ponerla aquí, que sea de 16. Esta de aquí, de 16. Y esta transformarla en una fuente de corriente, o sea, de tensión. Que pasaría a ser una de tensión y sería, utilizando la ley de Ohm, sería la tensión y por R sería los 3 amperes por 16 ohm. La tensión sería 48, si no me equivoco. Y aquí nuevamente puedo hacer malla. Pongo I1 e I2. I1 e I2. Y puedo volver a hacer inspección. Puedo poner todas las resistencias de I1, que sería 16 más 4, más 5. No me tengo que olvidar de eso.
y la resistencia, y en el nodo 2 sería la de 5 más 1. Y la resistencia que está entre cada nodo, igual que en la parte anterior. Aquí eso sí los valores cambian. Aquí como la corriente está entrando por voy a dibujarlo bien para que se note un poco. Medio ordinario, ¿no? Sería una fuente de tensión. Y aquí va el más y el menos. Como la corriente está entrando por el negativo, sería más 48. Y aquí la corriente está entrando por el positivo, sería menos 12. Y para la corriente 2, la corriente está entrando por el negativo, así que sería más 12. Y aquí vuelven a resolver el sistema con lo que... Y aquí tengo los valores de I1 e I2. Voy a hacer un poquito más grande. I2 sería la corriente de Norton, que es la misma corriente que pasa por la resistencia por el nodo. No sería 3.8. Entonces, ¿cómo se llama esto? Nuestro equivalente Norton quedaría con una fuente de 3.8 y una resistencia de 5 ohms. Y tendría el mismo comportamiento que el circuito completo de aquí arriba, que este mismo circuito. Yo puedo reducir todo este circuito en una fuente corriente con una resistencia en paralelo. Y para el de Thevenin, simplemente tienen que transformar fuentes. La resistencia se mantiene. Y si quiero hacer un Thevenin, una fuente con una resistencia, en los mismos nodos, sería más menos, sería la de 5 y sería I por R. Sería B de Thevenin. Igual a I por R. No tengo el 3.8 por 5. Y esto sería 19. Voy a mostrar aquí. Y aquí están los tres circuitos. Les puse la misma carga que les puse la resistencia de 10. Y ven, como ven, tienen el mismo comportamiento. Tienen la misma corriente en la carga y la misma tensión. Si alguien tiene una duda al respecto con esto. Ahí como que parece que no. Ya, voy a cortar la reunión un poquito porque me quedan 5 minutos y voy a volver a abrir otra a las 11:40. Ya. Bueno, tienen que volver a entrar el mismo link. Si es que no quedan Ok. más dudas. Nos vemos en 5 minutos.
Porque lleguen unos. Vuelvan a entrar. No sé si les quedaron dudas cómo resolver el equivalente Norton. Son mismos, ¿no? Parece que sí. Ya. Luego, este sería el tercer ejercicio, que es hacer un equivalente Thevenin, pero en este caso hay una fuente dependiente. Se vuelve a proceder de la misma forma para obtener la resistencia. No mentira. Para obtener la resistencia tienen que ustedes poner una fuente de prueba entre los nodos A y B. Aquí tienen que poner una fuente. Yo voy a poner una fuente corriente. Aquí de bueno, el valor puede ser el que quieran. Se suele poner 1 porque es más fácil de transformar después. Para transformar la corriente y la tensión es solo dividir o multiplicar por 1. Y aquí tienen que apagar las fuentes dependientes. Tienen que, ya que yo, apagar esta. Y aquí poner un nodo, porque es una fuente de tensión. Ahí. Y luego tengo que obtener la tensión que cae acá, que sería más menos VO, y dividida por esta corriente que sería la IO. Si la pongo en este sentido, sería IO, nos daría la resistencia Thevenin. La resistencia es tensión dividida en corriente. Entonces, para hacer esto, yo podría hacer un análisis de nodo, porque veo puras corrientes puras fuentes de corriente. Entonces voy a hacerlo dibujar con esto aquí. No sé si me pueden ayudar con cómo hacer nodos, porque aquí voy a hacer la ecuación. Por ejemplo, aquí les voy a poner B1 y B2. B1 y B2. Voy a dejar las corrientes. Voy a dejar así, aquí, aquí. Esa está. Voy a hacer el nodo común. Ya. Lo primero que puedo hacer es sumar estas dos resistencias, o podría hacerlo igual sin necesidad. Voy a cambiar el sentido de esta corriente. Y si planteamos el LKC, sería B1 dividido en 3 más Bx, que Bx es B1 dividido en 6 o Bx dividido en 6, y esta corriente que también está saliendo sería
V1 menos V2 partido en 2. Y esto igualado a 0. Son las corrientes que entran igualadas a las corrientes que salen. En este caso todas son salientes. Por eso quedan igualadas a 0. La otra ecuación sería respecto al nodo 2. Aquí serían V1 menos V2 dividido en 2 dividido en 3 más V1 menos V2 dividido en 6 me equivoco. No. V1 menos V2 partido en 2. Estoy volviendo a usar eso. Aquí sería 0,5 Bx, que Bx creemos que es V1 partido en 2. Una consulta. ¿Sí? La primera de B1 menos B2 no sería B2 menos B1. V2 menos V1. Porque esa es la ecuación del nodo B2, ¿cierto? Sí. Me parece que si aquí se toman el mismo sentido, pues serían las entrantes con las igualando a las salientes. Y ya definir los sentidos de la corriente. Déjame que me compliqué un poco. Me parece que... No la pregunta en el chat. Sí, parece que sí se cambian los signos de... Igual lo voy a volver a revisar en el... Cuando lo haga. Porque yo en este caso, cuando hice el ejercicio a mano, lo hice con... Sumé estas dos fuentes. O sea, sumé estas dos resistencias de acá. Entonces puse una sola resistencia de un medio. Y tenía una sola resistencia de 2. A ver, según lo que yo recuerdo, sí, pues depende como el sentido de la corriente. Entonces yo definí la corriente V1 hacia la corriente V2. Por eso puse V1 menos V2 aquí, que va desde el mayor hasta el menor. Lo que podría hacer es ignorar esto, definir todas las corrientes salientes ignorando ¿cómo se llama esta cosa? Ignorando analizando el nodo aparte y dibujar todas las corrientes salientes, y también debería dar el mismo resultado. Para el nodo, para la primera vez lo define acá, pero para la segunda vez lo puedo definir en este sentido: ese hacia acá, ese hacia acá y ese hacia acá, y debería dar lo mismo. Sí, sí, pero lo voy a hacer así para ahorrarnos lío. Dibujar aquí. Y aquí pongo insertar ecuación.
Ya. En este sentido sería B2 menos B1 dividido en 2. Entraría, la otra que sale son la de 10, que sería B2 más B2 dividido en 10. Más 1, que es la corriente de la fuente. Y al otro lado estaría la de Bx, 0,5 Bx, que es B1. B1 dividido por 0,5, que es lo mismo que dividiendo. Una vez planteadas las dos ecuaciones, podemos hacer el sistema como ordenado, que sería, esta sería control H, de la fuente dependiente fuese de Ix en vez de Bx. No se podrían sumar la resistencia. Ah, no, sí, sí, tú puedes sumar la resistencia. Lo puedes hacer sin problema. De hecho, cuando lo planteé en el ejercicio a mano, sumé la resistencia. Pues yo tenía, en vez de 1/3 más 1/6, tenía 1/2 ya. Pero al final 1/3 más 1/6 es 1/2. Te daría lo mismo. Tendrías como, acá en vez de B1 menos, un B1/3 más B1/6, sería B1 medio de 1. No sé si queda claro, Leo. Sería 1/3 más 1/6. Un sexto. Un sexto. Ahí sí. Más 1/2. Más B2 por menos 1/2. Entonces esto igual a 0. Ya sería una ecuación. Y la otra, Disculpa una pregunta. ¿sí? Si por ejemplo, no sé, el circuito no hubiera quedado la resistencia de 3 en serie con la de 6, no se podrían haber sumado porque Bx forma parte de la fuente dependiente, ¿cierto? Si hubiera sido de... Si hubiera quedado... No existiera esta. Déjame ver si entiendo como el dibujo. Si esta no estuviera acá, sino que estuviera sumada, estuviera ahí, Claro, estuviera, rayos, aquí. sí, O sea, las podrías sumar, pero no tendrías que perder de vista este nodo, el valor de Bx. Podrías sumar 3 más 6 y te daría la tensión que cae acá. Dependiendo de dónde esté. Pues si está, por ejemplo, si estuviera acá y te dicen que es Bx, que es el valor de la tensión de la resistencia, si ese fuera tu Bx, no las puedes sumar, porque estás perdiendo el valor de Bx, ese valor de ahí. ya claro, porque es como el voltaje de la resistencia, al sumarle el 3 cambiaría. Claro, en cambio, si como estas dos están en paralelo, la tensión es la misma. Yo puedo sumar la Cla- resistencia, obtener la resistencia equivalente. ya, gracias. Voy a seguir con esto. Sería B1 igual a menos 1/2 menos 1/2 más B2 por 1/10 igual a, más 1 igual a 0. O mejor,
igualado a menos 1. Y aquí podrían armar su matriz y resolver el sistema. Yo ya lo tengo hecho. Tengo que B2 o sea, Bx, que es B1. B1 es igual a menos 0.25. Y B2 es igual a menos 2.5. Y ahora tenemos que la tensión que hay acá, en esta última ecuación, es menos 1/2. Ah, cierto, no vi el... Sería más 1/2, sí. No había perdido de vista el... Ahí, gracias Ignacio. Ya con estos dos valores tenemos el valor de B1, que es el valor de Bx, y el valor de B2, que es el valor que está aquí, entre estos dos nodos. Y este valor, dividido en la resistencia, dividido en la corriente, para obtener resistencia, que la resistencia Thevenin, sería RTH es igual a 2.5 dividido en 1. Por eso es recomendable usar una fuente de corriente o de tensión de 1, porque así finalmente solo dividen por 1 y cambian la unidad. Sería 2.5 ohms. Y para obtener para obtener el voltaje Thevenin tienen que hacer el mismo análisis del caso sin la fuente dependiente. En este caso no hay que poner una fuente de tensión o de corriente entre los nodos. Eso se hace solo para encontrar la resistencia. Les voy a copiar la imagen. Copiar imagen. A ver, pegar. Ups. Pegar acá. Ahí está. Aquí. Ya. Y ahora tienen que encontrar la tensión que está aquí. Me deja dibujar. Así es. Esa sería la tensión de Thevenin. Y esto se hace con los análisis que ya hemos visto. Podemos hacer una transformación de fuentes aquí, con estas dos, para tener una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y así sumar estas dos resistencias, que sería 50 tercios. Y la resistencia de 3 se sumaría con la de 6. Haciendo que aquí yo pudiera poner una fuente de corriente en vez de una fuente de tensión de 50 tercios. Y en paralelo estas sería de 2. Y voy a volver a aplicar un teorema de nodos. Dibujo las corrientes, que sería esta entrando, esta saliendo, B1 y B Thevenin, que sería esta. Voy a poner Bx, aprovechando que está ahí. Y lo mismo, a las corrientes aquí. Y para el otro caso las voy a dibujar
en el otro sentido. Todas saliendo. Y ver la ecuación. Insertar ecuación. Sería 50 tercios, que es la que está entrando, igual a Bx partido en 2 más Bx menos Bth dividido en 2. Ya sería una ecuación. Y la otra sería Bth menos Bx partido en 2 más Bth dividido en 10 igual a Bx dividido en 2. Voy a agrupar bien la luz. Sería Bx un medio más un medio, más Bth un medio, igual 50 tercios, y esta sería Bth menos Bx un medio, sería menos un medio más Bth igual 0. ¿Se entiende todo el procedimiento que he ido haciendo o no? Y esta ecuación es Vale. Un BTH igual, ahí el que estaba por un medio. más un medio, ¿cierto? No, me volví a olvidar de él. Ahí. Y estas se solucionan solas. Aquí tendríamos, sería menos 1. Y aquí sería 1. Podemos sumar la ecuación hacia abajo. Y tendríamos Bth más un medio más un medio. Igual a 50 tercios. No. Aquí era menos un medio. Perdón. Por eso no me calzaba. Ahí sí. Entonces tendríamos que Bth sería el voltaje Thevenin. Sería 500 tercios. Que eso es aproximadamente 166, si no me equivoco. 6, estoy
Déjenme corroborarlo. Dividido en 3. Sí, 166.67, porque es periodismo. Y este sería nuestro equivalente técnico. Entonces tendríamos la fuente de tensión. La fuente de tensión. Más menos de 166. De 166.67. Con una resistencia en serie de, me parece que 2.5. Si alguien tiene una duda cómo proceder con las fuentes dependientes, si se entendió o no se entendió, que me compliqué un poco el chat. ¿Por qué B1 menos B2 o sea, un B1 dividido en 2 es igual a B1? Ah, porque yo definí este nodo de acá en la primera parte, ¿o no? Aquí. Definí. Sí, aquí. Definí B1 igual a Bx, porque B1 sería la tensión que hay entre este nodo y el nodo de tierra, que es la misma que está en esta resistencia. B1 es la misma tensión que cae en la resistencia de 3 como en la resistencia de 6, porque están en paralelo. Por eso dije que B1 era igual a Bx. Y B1 y un medio es igual a 0,5. Por eso te queda así. Y les voy a mostrar la simulación para que vean que es igual. Aquí está la tensión de salida del circuito con la fuente dependiente. No sé si saben poner una fuente dependiente en el simulador. Me pongo. Y aquí está el equivalente técnico. Como si se dan cuenta, dan los mismos, el circuito tiene el mismo comportamiento. Si yo le pusiera otra carga, por ejemplo, pusiera una resistencia más aquí como carga, resistor, está bien, se está viendo el simulador, ¿cierto? Sí. De 1K, por ejemplo. Ir a conectar aquí. Tienen que tomar el mismo valor. Entonces toman y eso básicamente, esa es la ayudante de hoy. No quise pasar parámetro H, porque el profe todavía no los pasaba cuando el día lunes. No sé si alguien más tiene alguna duda sobre cómo resolver los equivalentes Thevenin y Norton. Una consulta. Ujú. En la parte cuando agregáis la fuente de corriente de 1 ampere, ¿Ya? ¿se podría haber agregado una fuente de voltaje de 1 Sí, también? podría ser una fuente de tensión o de corriente. Pero se agrega de la misma manera Sí, y ahí tendría que haber calculado la corriente que pasa por ahí. Y luego por dividir, ahí. claro, y luego Ya. con la relación obtener la resistencia. Yo puse una fuente de corriente porque iba a obtener la tensión que pasaba y luego dividir por la corriente. Dividir por 1. Y el valor puede ser Claro, cualquiera, puede ser 1, 10, 100, 1000, 55, el valor que quiera. Pero se suele poner 1 porque, ya. claro, es más fácil de trabajar. No sé si alguien tiene otra duda. Gabriel, ¿Sí? en el ejercicio 2, o no creo que, no, en ese mismo 3,
Ya. Pero es la pregunta que te he hecho antes, pero creo que no entendiste lo que me refiero. Ese tú dijiste que como el voltaje, tú Ujú. podías hacer la suma en paralelo de la fuente de 3 y de 6, ¿no? Sí, de las dos Ahí no te resistencias. cambia porque es voltaje. Eso lo Sí. cacho. Yo te había preguntado si la fuente fuera dependiente de la corriente que pasa por la Ah, si fuera resistencia. dependiente por la resistencia, no, porque Claro. Ah, ya. perderías la Sí, pues corriente. se perdería la corriente. Te había Ya, entendido esa la es la mía, tensión. ¿no? Sí, sí, que te no importa. Ya, eso era. Gracias. Ya. ¿Algún más tiene alguna duda? Eh, yo tenía una duda con un ejercicio del profe, no sé si quizás te lo puedo compartir de alguna manera. Uno de los ejercicios que el profe subió al aula. Claro, No es, lo- es una duda súper, es como Básico, rápida, sí. se podría decir. Sí, sí, tendría que verlo, que no revisé bien todos los ejercicios que hizo el profe. ¿Te podría compartir la pantalla o no? Sí, Que tengo, déjame dejar de compartir y tengo que dar permiso. ¿Cuál es tu, Guillermo? Guillermo. Sí. eh, ¿No puedes compartir ahora o no? Voy a ver. No, no Ahí, se puede. A ver, voy a ver ahora. ahora sí parece. ¿Ahí se ve? Sí, ahí empezó a compartir. Ya. Sí. ¿Cuál es tu duda? Mi duda es en la parte en donde el profe como que tacha con una cruz celeste y le pone 0 amperes. Eh, ¿por qué se va eso? Porque son resistencias solas. Ah, ya No hay quedan no hay ni una fuente de allá. enfrentada a un nodo. Entonces, más que nada por eso. No hay tensión ni corriente porque son resistencias solas. Ya, Acá puestas a tierra. Eso. ya. Esa era mi duda. Gracias. Ya. No sé si alguien más tiene una duda. Algo yo les tenía que decir sobre la ayudantía. No sé si se entendió bien todo. ¿Quedó todo claro? No me acuerdo que algo les Por tenía que mi decir. parte, sí. Bueno, si cualquier duda me escriben un correo o usan el foro de consultas del aula. El profe me pidió que usaran el foro de consultas porque así la duda le puede servir a todos. Voy a estar subiendo esta ayudantía al aula durante la tarde o a más tardar mañana en la mañana va a aparecer subida por si le dicen a sus compañeros que no pudieron asistir. Y eso me parece que sería todo. Alguien me escribió en el chat. Sí, ya, es lo mismo de subir la grabación. Sí, subiría esta grabación, tendría que revisarla bien a ver si quedó bien grabada y todo. Y si no quedó bien grabada, vuelvo a grabar los ejercicios yo resolviendo la manito y los subiría. Eso, eso sería todo, así que los dejo libres. Se pueden ir para la casita a comer, a dormir. Así que sería eso. Nos vemos el próximo miércoles con parámetros H. Oye, ¿a qué hora dijiste que era la ayudantía del otro paralelo? Es el lunes en la 3-4. Ah, ya. Podemos asistir a eso también, por cierto. Sí, sí, son iguales. Voy a hacer la Ya, misma file. cantidad para los dos. De hecho, el lunes no alcancé a hacer el ejercicio 3, cuando fui más rápido, como no habían tantas dudas. No sé si es bueno o malo. Ya, eso. Voy a dejar de grabar.